Bueno, buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por su asistencia. Y tengo el placer de presentarles la mesa que viene a hablar, a dar presentación y a estar en torno a un gran libro de un gran profesor de nuestro departamento, a Carlos Blanco, ¿no? Y su libro Athanasius. Tenemos con nosotros al profesor Ignacio Gómez de Liaño, que ya nos acompañó hace relativamente pocas semanas a una conferencia sobre Giordano Bruno, al autor y al editor Miguel Ángel Barbero. Muy brevemente, como vamos a hablar del libro, ¿verdad?, Seamos umbralianos, pues seré muy breve en las presentaciones. Además, si presentase con mínimo detalle los currícula tanto de Gómez de Liaño como de Carlos Blanco, pues no, ya se nos iba el tiempo, ¿no? El profesor Gómez de Liaño ha sido profesor en varias universidades, profesor de estética en la Escuela de Arquitectura y también de Filosofía en la Universidad Complutense, y acumula en su haber pues infinidad de publicaciones de gran interés. Él representa, como ya decía, cuando vino a dar la conferencia, pues una figura ya rara de encontrar y que tiene bastante que ver con el libro que hoy nos reúne, que es, no sé si decir sabio, pero sí un hombre universal, un hombre abierto a los saberes y a la intersección y a la fecundidad que necesitan hoy día los diversos saberes, aunque su ubicación, su biotopo es el filosófico y el filológico también, por supuesto, ¿no? Viene con nosotros, aparte por su disponibilidad y amabilidad, porque él en el año 85, si no recuerdo mal, el 86, publicaba también un volumen, también un gran volumen, un gran libro, en todos los sentidos, como el que tenemos aquí, sobre la figura de Athanasius Kircher, Itinerarios del éxtasis o las imágenes de un saber universal. Rectifico, 2 volúmenes, lo tienen los estudiantes de aquí en la biblioteca de comillas, ¿no? Y bueno, él conocía ya la obra de Athanasius de Carlos Blanco y pues tenemos el gusto de tenerlo, ¿no? El profesor Carlos Blanco, lo van a oír y van a ver su libro, es profesor con nosotros, actualmente imparte teoría del conocimiento y filosofía de la religión, pero he de decir, y no son palabras fáciles o simplemente o de elogio, que también tenemos con él, a pesar de su juventud, insultante juventud, pues a una persona abierta a los saberes y que bueno, pues mira ese desafío de saber de muchas cosas y bien, no solamente en un sentido diletante, ¿no? Doctor en teología, en filosofía, licenciado en química, egiptólogo, políglota, estudioso de lenguas antiguas, pues su figura pues nos honra con su labor docente y de investigación en nuestro departamento, y es un gusto para mí, como en estos momentos cabeza de este departamento, pues tenerlo con nosotros para presentar además este libro, del que yo luego hablaré también brevemente. Doy la palabra ya al profesor Gómez de Liaño, que he de decir que en el mejor de los sentidos ha sido para mí también una sorpresa. Yo creo que todo libro, cuando se abre, es una sorpresa, aunque sepamos o ya nos hayan hablado mucho de él. Este para mí ha sido pues doblemente o multiplicadamente esa sorpresa, pero bueno, a eso me referiré. También tenemos, último, pero no por eso menos importante, pues una figura sin la cual los autores pues no podríamos decir que lo somos. Y yo felicito desde ya, aunque lo reiteraré en mi intervención, a Miguel Ángel Barbero y a la cabeza de la editorial Didac Book por hacer posible que libros así hoy lleguen a nuestras manos, y que existan libros así y que la escritura pues encuentre su libertad también en la forma editada de este libro. Por lo tanto, también gracias en parte de toda la universidad por tu presencia y por tu compañía hoy aquí. Pues nada, os voy dando la palabra. Buenas tardes. Antes que nada, pues quiero daros las gracias tanto al autor del libro, Carlos Blanco, como al profesor Pinilla, digamos, pues por la atención que han tenido conmigo de querer pensar que podía decir algunas palabras más que sobre este libro, aunque también diré algunas palabras sobre el libro, sobre la figura de Athanasius Kircher, o Kircher, como yo familiarmente le llamo. En efecto, publiqué ese libro en el 86, la verdad es que no me acordaba muy bien de la fecha,
Por eso cuando dijiste 85, digo, yo creí que había sido un poquito después, pero bueno, fue en efecto un poco después. La primera edición fue 2 volúmenes, ahora está, si es que no está agotado, en un solo volumen. Y bien, debo decir, antes de internarnos en la selva del saber que representa la figura de Athanasius Kircher, que el libro de Carlos Blanco me sorprendió, porque inicialmente yo pensé que era un estudio, digamos, más bien erudito sobre la trayectoria. La trayectoria, como veremos, de Kircher es compleja, ya que él cultivó, pues, la historia natural, la historia sagrada, la egiptología, la música, la fonurgia, en fin, una serie de saberes muy variados, el mundo también de la vulcanología, en fin. Y de pronto me encontré más bien con un libro, digamos, poético, pero poético a la manera, yo diría, del drama universal de Campoamor, o ese gran poeta injustamente preterido, o de la segunda parte del Fausto de Goethe, autor al que hace bastantes alusiones en su obra. No solo es uno de sus interlocutores, sino también lo es el propio Fausto y el propio, como no, Mefistófeles. Entonces vi que, aunque se trata de un libro poético, con una poesía que es reminiscente de ese paso del neoclasicismo al romanticismo, con un gran sentido del ritmo, una poesía muy culturalista, pero al mismo tiempo muy espiritualista, si se me permite calificarla así, donde se interpelan diferentes voces, las voces de la ansiedad, las voces de la nostalgia, y por supuesto Athanasius, y luego muchos personajes, desde San Ignacio de Loyola, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, hasta Schleiermacher, y bueno, no sé cómo no ha salido Marx, pero yo creo que estuvo a punto de salir en algún momento. Afortunadamente no salió. Y Hegel, Kant, en fin, muchísimos personajes. Por eso, y personajes que se han caracterizado en general pues por su pasión por el saber, por su pasión por el espíritu. Es una poesía filosófica, repito, la de Carlos Blanco, en la que el tema, por supuesto, de Dios, de la trascendencia, del amor, de la amistad, del ir más allá, del sufrimiento. Muy buenas las críticas que haces a este señor llamado Nietzsche, que también sale, como no. Yo incluso paseado por las calles de Venecia por las que él pasaba en sus últimos tiempos, un buen escritor, un pésimo filósofo, y digamos, y bueno, pues precisamente comparto mucho contigo el coloquio que mantienes de alguna manera con Nietzsche, esa impiedad suya cuando el pobre era un pobre hombre, digamos. Pues bueno, pues sin embargo era implacable con los pobres hombres, es decir, pues podía haber empezado a serlo consigo mismo. Pero digo, es un libro, por eso, muy singular. No creo que se haya publicado y ni siquiera escrito un poema filosófico tan abierto y tan amplio y con tan buen sentido del ritmo, tanto en la poesía como en la prosa. Pero más bien, debo decir algunas palabras sobre la figura de Kircher. Como saben, es una figura que se puede decir que abarca el XVII, el siglo del barroco, ya que él nace en Alemania, en Geisheim, en 1602 y muere en el 80, en Roma. Es decir, que es germano-romano, ya que él, en efecto, pasa sus primeros más o menos 30 años de vida en Alemania, en una época terriblemente conflictiva para Alemania y para la Europa, provocada por la Guerra de los 30 años, de la cual él fue una víctima importante, y después, casi por un azar del destino, ya que estaba destinado a ir a Viena, pues llega a Roma. Y después, justamente, pues viaja a Sicilia, allí ve Helena, luego el Vesubio, con el Landgrave de Hesse, importante porque el primer, digamos, príncipe que se asoció al Lutero fue precisamente el príncipe de Hesse, entonces estaba bien que este se hiciese católico. Como ven, no tengo gran simpatía por Lutero, digamos, y precisamente en mi último libro, Democracia, Islam, Nacionalismo, podrán ver las páginas que le dedico, y no es una antipatía visceral, sino razonada. Estamos aquí para razonar. Entonces, Kircher, las primeras, no voy a contar toda su vida, puesto que sería demasiado largo, sino fijarme en algunos puntos. El primero es que cuando ya tenía 20 y pocos años, con el arzobispo elector, Heiligenstadt, él allí organizó en su corte, digamos, como espectáculos de teatro, es decir, que ya maquinaria teatral, es decir, que ya desde muy joven
tuvo pasión por las máquinas, los mecanismos y los juegos, digamos, teatrales. Y precisamente dedicará ese tema de las máquinas, pues, obra, posteriormente ya, con lo cual le tenemos como un ingeniero mecánico, pero volcado siempre hacia el lado del juego y del arte. Más, él fue uno de los inventores de la linterna mágica, y debo decir, sin su invento de la linterna mágica no existirían las meninas de Velázquez. Creo que eso no lo sabía nadie. ¿Por qué? Pues bien, en el 78 un ingeniero, Ángel del Campo francés, escribió una memorable análisis de las meninas de Velázquez, demostrando claramente que lo que lleva el personaje que hay al fondo a la derecha es un espejo para que la luz que entra por el lado se proyecte a través de un mecanismo catóptrico de espejos, se proyecte la figura de los reyes en el bastidor que tiene delante Velázquez. Y que entonces la infanta está mirando otro espejo que es lo que le permite ver lo que se ve. En fin, estoy simplificando, es un libro de 300 páginas de una erudición geométrica e ingenieril extraordinaria. Pues bien, el segundo viaje de Velázquez fue en el año 40 y pocos, justo cuando ya había inventado Kircher la linterna mágica, que era lo que más le podía interesar a un Velázquez. Es decir, que para mí, esto no lo dice don Ángel del Campo francés, en su magnífico libro que se llama La magia de las meninas, lo publicó el Colegio de Ingenieros de Caminos, ya que era ingeniero de caminos. Es decir, que incluso su obra ha tenido estas repercusiones estéticas, en cuanto, claro, su gran pasión ya desde joven, incluso después de su afición a las máquinas teatrales, ya se aficionó cuando pasó por Aviñón, de profesor, cuando huyó de toda esa terrorífica guerra que provocó cientos de miles de muertos, sobre todo en el centro de Europa, no en España, afortunadamente, aunque España también intervino, un poco para defender a los católicos frente a las agresiones protestantes, pues allí volvió a interesarse por los jeroglíficos egipcios. Es verdad que, aunque él fue uno de los primeros traductores, o mejor dicho, fueron capaces de resolver el problema de decir que la antigua lengua de los egipcios faraónicos, de hecho, es el precedente del copto. Entonces ahí está el Prodromus Coptus Ibe Egyptiacus. Sin embargo, ya su teoría de los jeroglíficos es una teoría muy espiritualista, pero en la cual, digamos, sigue una larga tradición. Es una larga tradición en la cual, por cierto, uno de los personajes más representativos es el Giordano Bruno, sobre el que yo hablé hace unas semanas aquí, Giordano Bruno dominico, Kircher jesuita. Entonces, Giordano Bruno también estaba dentro de la tradición que viene de Orapolo. En fin, hubo una tradición que se remonta a los comienzos del siglo XVI, en la que se tiene gran pasión por los jeroglíficos. De hecho, los emblemas que crea el Ciato y las empresas de Giovio se basan en los jeroglíficos. Y yo tuve la suerte, debo decir, en un anticuario, estoy muy aficionado a los libros antiguos, de comprar la máxima enciclopedia de jeroglíficos del Renacimiento, que es la de Pierio Valeriano. Sive de Egyptionum Sacris Literis, que es un mamotreto, publicado en Lyon en el 1600, completo, digamos, es la edición más completa. Es un tema que también me ha apasionado mucho, podíamos dedicar 3 conferencias al asunto, pero no puedo ahora mismo. Es decir que Athanasius Kircher está dentro de esa tradición en los jeroglíficos. Con lo cual, incluso él se inventó jeroglíficos, muy divertidos, muy bien, y luego, pero a mí confieso que lo que más me apasionó de las obras de Kircher, que él publicó, pues eso, a lo largo del 1630 hasta su muerte, fue las ediciones magníficas. Por eso es por lo que yo edité en Siruela esta edición, El Camino del Éxtasis, o Las Imágenes de un Saber Universal, porque los grabados de sus libros, tanto los de Catóptrica como los de Historia Sagrada, Arcanoe o Turris Babel, o como los del Lacio, los dedicados al Lacio, fue el redescubridor del Lacio, todo porque allí encontró las ruinas de una capilla dedicada a San Eustaquio, que habría sido fundada por Constantino, y él se apasionó por eso en sus últimos años. Se dedicó a estar más bien en esa capilla dedicada a San Eustaquio, que tuvo un milagro, en fin, y en el Lacio. Entonces el libro suyo del Lacio también es precioso y con unas imágenes maravillosas. Digamos, todo ese es un museo fantástico. Él tuvo su propio museo
en el Colegio Romano, que es donde se instaló, y es decir, que es una personalidad en la que, junto con sus múltiples saberes, luego está la filosofía, que sobre todo la desarrolla la aritmosofía. Su filosofía está dentro de la tradición, digamos, renacentista, que viene pues de Marsilo Ficino, Pico della Mirandola, se destaca con la figura de Giordano Bruno, Tommaso Campanella, por supuesto, en fin, una filosofía, digamos, neoplatónico, hermética. Hermes Trismegisto se supone que es el fundador de la escritura jeroglífica, o sea, que filosóficamente está en esta tradición, pero evidentemente lo que representa más a Athanasius Kircher es ese deseo de tener un saber universal, de poner en conexión lo humano y lo divino, y que yo creo que de algún modo también Carlos Blanco, digamos, tomándole el relevo al ilustre jesuita del barroco, digamos, ya en siglo XXI, pues de algún modo se ha propuesto hacer, no me atrevo a asegurar que haya llegado a las cumbres que llegó Athanasius Kircher, pero por lo menos sí ha hecho un libro Athanasius que hace honor no solo al autor, sino también, desde luego, digamos, al propio homenajeado y venerado a Athanasius Kircher, que, como digo, él se romanizó totalmente, ya que vivió muchos años ya en Roma, y realmente es una figura que, sin dejar de ser germana, pero es verdad que fue un individuo, también se comentan sus biógrafos, que estuvo muchas veces desde niño a las puertas de la muerte, o sea, fue un superviviente. Lo contaba su biógrafo, no sé si recuerdo si era Sot. Entonces, pues eso, en fin, tuvo varias circunstancias en las que evidentemente se salvó de milagro, aunque él era suficientemente discreto para decir que no fue por un milagro, sino que logró, digamos, sobrevivir. O sea que también en esto es una figura que es, en cierto modo, un sobreviviente de otros tiempos. Digamos, para mí, Athanasius Kircher es un sobreviviente de la antigüedad, del Renacimiento, es como el último gran, digamos, Pico della Mirandola, el hombre universal, digamos, o incluso Giordano Bruno. Y bueno, pues yo creo que eso es lo que presentaba la mayor dificultad de hacer un libro que sin ser una investigación al uso de la trayectoria de Athanasius Kircher, sin embargo, de algún modo quisiese rendirle un homenaje a su altura. Y yo creo que Carlos, pues para disfrute de todos nosotros, ha conseguido. Bueno, esto es lo que quería decir. Pues nada. Muchas gracias. Bueno, intervendré yo brevemente. Me van a permitir que comience leyendo un pasaje, no del libro, y luego diré el autor. Entenderán. No pensaba decirlo, pero también entenderán por qué. El texto dice: es preciso cohesionar tantas fuerzas para que nazca un pensamiento científico, y cada una de estas fuerzas necesarias hay que inventarla, ejercerla y cultivarla aisladamente. Pero en su aislamiento, éstas han ejercido frecuentemente un efecto distinto al que ejercen ahora. En el interior del pensamiento científico, donde se limitan y disciplinan mutuamente. Han actuado como venenos, por ejemplo, el impulso de dudar, el impulso de negar, el impulso a mantenerse a la expectativa, el impulso a coleccionar, el impulso a disolver. Se ha necesitado el sacrificio de muchos hombres antes de que tales impulsos aprendiesen a comprender su coexistencia y a considerarse como funciones de un poder organizador en el seno de un mismo individuo. Y qué lejos estamos aún de que se unan a su vez el pensamiento científico, las fuerzas artísticas y la sabiduría práctica de la vida, y de que se forme un sistema orgánico superior respecto al cual el sabio, el médico, el artista y el legislador, como ahora los conocemos, parezcan miserables antiguallas. Esto no lo escribía Leibniz ni Kircher, lo escribía Nietzsche, y lo publicaba en 1882 en La Galla Ciencia. Con permiso, profesor, como decía años. La
virtud que tiene Nietzsche al contradecirse tanto es que podemos encontrar también pasajes que apelan precisamente, y en esto Nietzsche conecta con lo mejor del genio del romanticismo alemán, donde no se pedía solamente un saber universal organizado, al modo de las Ars Magna, como todavía históricamente lo presenta Kircher, sino una fusión, una detonación de los géneros, no para confundirlos, sino para apelar al saber humano en toda su esencia. Esto en la época de Kircher no lo hacían tanto los filósofos, sino algunos escritores, quizá como Cervantes, y por eso los románticos lo apreciaban tanto. Creo que Carlos, no sé si tomando el relevo de figuras tan tremendas como las que acabo de nombrar, pero, y esa era la gran sorpresa que yo me llevé al abrir el libro y ir leyéndolo, porque claro, no lo lee uno en 2 paradas de metro, y me queda aún por leer, confieso. Me di cuenta, efectivamente, como ha dicho el profesor Gómez de Liaño, que no es un libro sobre Kircher, aunque conoce muy bien la figura, y hablando con el autor sé no solo su conocimiento, sino la afinidad, los paralelismos o las sintonías. Luego hablaré de estas sintonías entonces y hoy, claro. Sino que es un libro no sobre, sino inspirado a partir de Kircher, ¿no? Carlos Blanco utiliza en su escritura, por supuesto, la reflexión filosófica, el género ensayístico, el género expositivo, pero utiliza el género literario, poético, y algo que creo que desde que nace la filosofía se ha vuelto y se ha revisitado, pero yo creo que aquí con gran fuerza, que es la interlocución, es decir, la generación de personajes. Personajes que, como han dicho, efectivamente existen, pero no son citas. Cuando ustedes vean a Calderón o a Luther King, que también aparece, o al propio Nietzsche, o a Leibniz o a Hegel, no son citas. A veces, claro, que están basados y son inspirados en dichos y planteamientos de esos autores, pero ha hecho el esfuerzo, el autor, de no hacerlo literariamente para fabular, o sí, quizá fabular, pero buscando la verdad, no tanto de cada uno de los autores como una exposición sumaria, columbaria, sino fecundante. Yo saludo también el libro porque lo que pedía ese fragmento de la Gaia Ciencia es no solamente la fusión de los saberes. Yo cuando estudiaba filosofía se cacareaba, lo digo así, la importancia de la interdisciplina. A X años después, no voy a decir cuántos, pero desde los años 80 hasta aquí, no solamente ya no se cacarea tanto, sino que las modernas políticas, por llamarlas así, de excelencia científica, la censuran, la marginan. Revistas que tratan varias disciplinas tienen que decidirse. Lo importante es la especialización, la barbarie especialista de la que hablaba don José ya en el año 29, ¿no? José Ortega y Gasset. Este libro rompe esas barreras, pero no solamente para hacer, creo, o brindarnos un saber universal, sino un saber humano, que apela a lo práctico, como decía Fritz, y también a lo poético, a lo creativo. Entonces, claro que es un poema filosófico, pero sobre todo es un poema escrito por un hombre, por un ser humano, ¿no? E inmenso, y en ese sentido solo puedo pues felicitar, ¿no? La figura de Athanasius Kircher, además, yo la conocía, he de confesar, por el libro de Gómez de Liaño. Dije, ¿quién es este señor? Yo fui a partir de ahí, porque en las historias sumarias de la filosofía no se nombra. Pero quiero decir, ya que soy profesor en una universidad de los jesuitas, y convivo con ellos, aunque no soy uno de ellos, que para mí figuras como la de Kircher, quizá de modo excepcional, representan y deberían representar hoy día todavía el ejemplo a seguir o el paradigma de lo que marcó la Compañía de Jesús y otras grandes órdenes, otras órdenes con grandes hombres, no solamente en el saber científico, sino, como repito, en la aventura humana del saber, del creer y del crear. Entonces Kircher, creo, hasta donde sé, que los jesuitas no lo apartaron tanto, no lo sé, así como a un Gracián, por ejemplo, sí, y a otros jesuitas, pero bueno, él siempre se mantuvo en la orden de la Compañía de Jesús, ¿no? Pero bueno, indudablemente, por su carácter excepcional, decía, pues uno puede decir, bueno, pero esto era una anécdota en él, ¿no? Yo reivindico este tipo de figuras. Claro, hacer hoy, o intentar hoy, incluso más allá, ¿no?, por todo lo que tiene de poético el libro, esto, ya el propio Kircher, siglo XVII, siglo del barroco, de Gracián, del escepticismo creciente,
de la división de las ciencias, de los juegos de luces y sombras, pues el propio Kircher, yo me atrevo a decir que a lo mejor comparado con los grandes hombres del Renacimiento o los sabios de la Antigüedad, pues tenía ya un punto anacrónico o quijotesco, ¿no? Que no tendría hoy esa figura, ¿no? Pero apelo a la figura quijotesca, ¿no? Porque lo importante no es que hoy día pueda haber un hombre que reúna todos los saberes, quizá eso es imposible ya desde la Grecia de Platón, sino que se atreva a saber y a saborear todos esos saberes para devolverlo como un producto humano, entero, y no como fruto de un especialista. Y en ese sentido, logrado o no, quizá por la magnitud del intento, tiene que tener siempre algo de, si no de fallido, de incompleto. Por lo logrado del intento, pues yo saludo y felicito al autor y a la editorial de que existan libros así, ¿no? Bien, el libro lo van a leer ustedes, pero si me da tiempo, me gustaría, no les voy a leerlo todo, pero a mí me ha gustado la distribución de temas. Yo no soy un experto en la obra de Kircher, pero me da la impresión de que tiene mucho que ver con el pensamiento del propio autor, el propio Carlos Blanco, ¿no? Me han interesado muchos capítulos. Me ha llamado la atención el 17, Ansia de libertad, ¿no? Por ejemplo. Les leeré algo para que vean el tono, que no es solamente un libro poético, ¿no? Una parte de prosa y luego el final quizá en boca del propio Kircher, ¿no? Dice en la página 556. Nuestras almas anhelan entregarse a la verdad, pero su aura no siempre es bella, ni emana dulzura su fragancia. Su sombra también desprende oscuridad, porque consagra el silencio de un universo enmudecido, ajeno al grito de la humanidad y a las declamaciones de la poesía. Buscamos la plenitud, una hermosura imperecedera, pero nuestro horizonte la arroja la más áspera necesidad. Ni Spinoza ni Hegel han logrado integrar libertad y necesidad. Si en sus colosales sistemas metafísicos se ofrecen conatos de reconciliación, no olvidemos que esta percepción se debe a un espejismo sumamente capcioso que han preconizado. En último término, la equivalencia entre libertad y necesidad, para extirpar el problema de raíz. Sin embargo, nuestro espíritu no cesa de añorar una libertad auténtica, ya no igualada o conmensurada con la intelectuable, sino bendecida con una luz cuya propagación no entrañe el cumplimiento fiel de la necesidad. Una libertad verdaderamente libre, una libertad, y lo dice al final, creadora, un novum puro. Yo creo que en el pensamiento de Carlos Blanco también se pone de manifiesto en un libro que puede verse en paralelo por la necesidad, a pesar de todos esos pesares que nos ha dicho el párrafo, por ejemplo, que he leído, su libro sobre el conocimiento, la integración del conocimiento. En Carlos Blanco hay un deseo muy decidido de integrar no solamente los saberes, sino todos los haceres y sentires humanos, y no tanto en un conocer, sino en ese ansia de esa libertad creadora, ¿no? A ese pasaje que les acabo de leer, que es más extenso, sucede un diálogo, bueno, una cena de gigantes. Yo le quería preguntar, si cabe el coloquio, me ha intrigado el recurso de las voces. De pronto hay un personaje que no se nombra, pero pone voz nostálgica, voz, no sé si dice trágica, ¿no? O de otros tipos, ¿no? Voz ansiosa. Es el autor, ¿por qué ese personaje, ¿no? Entre paréntesis digo que la interlocución dije que nacía con la filosofía, con el propio Platón. Y Platón, como nadie, nos dio siempre su forma de pensar, explicando que no se podía pensar de una vez por todas, más allá del homenaje que hacía a su maestro, que entonces retrataba los diálogos que podía tener Sócrates. No creo que fueran como los que escribe Platón, porque si no le habrían echado de todos lados, ¿no? Tan largos, ¿no? Y tan filosóficos y tan densos, ¿no? Y en ese sentido, pues esa interlocución recuerda ese recurso, repito, no solo de la poesía, sino de la interlocución, es decir, la generación de personajes, como hace Platón, como hace Nietzsche en Zaratustra, como hace Calderón con las virtudes, ¿no? Y entonces al final de ese diálogo aparece Athanasius y le da la voz. Y es bonito porque Athanasius mira, quizá con
con una retrospectiva imposible, todos esos intentos, también esos intentos fallidos de aunar, de descubrir la libertad, ¿no? Y lo que hace es bendecir a todos esos interlocutores. Y escribe en boca de Athanasius Carlos Blanco: yo os bendigo, voces nobles y poderosas, que enaltecéis la historia y combatís el dolor del hombre, y es más arduo conmover el espíritu que desentrañar la verdad del cosmos. Y sigue, ¿no? Pero ese lema es que es más arduo conmover el espíritu, no solamente estirparlo y medirlo, conmoverlo, que desentrañar la verdad del cosmos, me parece pues una de las muchas joyas, no solo poéticas, sino filosóficas, con las que me va sorprendiendo la lectura de este libro, que cuando acabe este acto seguiré en ella. Muchas gracias. La palabra. Pues nada, pues muchas gracias. Pues antes de nada, dar las gracias tanto a don Ignacio por sus palabras como a don Ricardo. Y la verdad es que así se las ponían a Felipe II, porque realmente este acto no es tanto una organización de la editorial, sino de la universidad, que ha hecho por donde para que esto sea una realidad. Entonces, pues bueno, yo sí que tengo que agradecer que haya sido así, ¿no? Así que muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que voy a comentar muy brevemente cómo surgió este libro, ¿no? O al menos cómo surgió la publicación, más bien, la publicación del libro. Bueno, yo soy profesor en el Centro Universitario SAFA de Úbeda, donde compartimos de alguna manera a través de UNIGES, que es el organismo que reúne a todas las universidades jesuitas españolas. Bueno, pues ahí tengo el placer de haber coincidido con otros compañeros de comillas. Y bueno, pues a través de unos catálogos internos, pues doy con Carlos, que se une a otra circunstancia, que es que mi directora de tesis es especialista en altas capacidades y yo estoy investigando en ese tema, haciendo trabajos en ese tema, y también pues me intereso mucho por la figura de Carlos y le escribo. Y entonces pues empezamos un diálogo como profesores de la Compañía de Jesús, de la Universidad de Jesuitas, un diálogo apasionante sobre el conocimiento. Al final nos lleva un poco a que compartimos mucho esa visión pues integradora del conocimiento, ¿no? que nos pues debería de mover en estos tiempos en los que parece que la disgregación es más, digamos, al menos seguida, ¿no? A ese diálogo se une un sobrino mío que está ahí al final, que es Adrián Barbero, también profesor de la universidad en la Facultad de Psicología. Y bueno, pues ya empezamos a montar unos diálogos en torno al conocimiento muy apasionantes. Y bueno, pues Carlos me habla de que tiene ya casi terminada esta obra y que quiere publicarla. Claro, yo además de ser profesor soy editor, pero editor por las circunstancias, es decir, quise publicar una serie de trabajos que estaba haciendo con mis alumnos, lo compartí con unos profesores me dijeron, oye, yo también quiero publicar. Total, fue una editorial que surgió un poco de la propia necesidad de los docentes de publicar cosas que creíamos que eran buenas y que estaban testadas con nuestros alumnos, ¿no? Y digo, pero Carlos, vete a Planeta, vete a otra grande, tú tienes la posibilidad, ¿cómo que piensas en Didabook? Y eso a mí ya me descolocó bastante, ¿no? Como Carlos, que podría publicar con cualquiera, piensan que quiere publicar con Didabook, ¿no? Entonces, a mí eso ya me movió mucho por dentro y dije, ostras, aquí hay algo. Y se vio que no era el interés económico, ni mucho menos, sino el interés por el conocimiento y por difundirlo. Entonces yo desde ese mismo momento, como venía a dar expresión también a esas conversaciones y deseo de aunar el conocimiento y deseo de creer y crear, como había apuntado Ricardo, también muy interesante, ¿no? Y cómo poner en diálogo el conocimiento con la trascendencia, aspectos muy interesantes, ¿no? Que yo también trabajo con mis alumnos. Pues eso es lo que nos unió y eso es lo que hizo que fuera posible que cualquier esfuerzo que hubiera que hacer para llevar adelante este libro fuera posible. Y nada, pues eso es lo que nos mueve aquí.
pues eso es otra cosa también extraordinaria un poco de toda esta publicación. Cualquier editorial al uso quizá hubiera hecho mucho más que hacemos nosotros para difundir lo que se conozca en todo el mundo. Nosotros no tenemos esos recursos, pero sí que creemos muy profundamente en que el trabajo es delicatessen, es muy bueno. Y habla por sí solo, y hablará por sí solo porque creemos que es una obra de referencia en la literatura universal, y eso sí lo digo con conocimiento de causa, entre otras cosas porque es el único libro de la editorial que ha llegado al Papa, a manos del Papa, y que, pues bueno, nos dicen tanto desde la RAE, por ejemplo, que también han tenido oportunidad de leerlo, pues que efectivamente los tiros van por ahí, que es una obra de referencia literaria para los próximos años, y ahí quedará. Entonces yo sí que tengo que decirle a Carlos que gracias por confiar en Didac Book, que gracias por confiar en la humildad de una editorial tan pequeña, pero que como Atanasio es jesuita y nosotros estamos dentro de la Universidad de la Compañía de Jesús, pues él lo llevará a buen término. Así que bueno, pues nada, daros mucho las gracias por poder venir aquí y que podamos escuchar ahora a Carlos. Es un libro, solamente apuntar, que no tiene desperdicio. Cualquier página que cojáis va a ser absolutamente encantadora para beber a sorbitos. O sea, eso sí, o sea, tenéis que, yo, al menos en mi experiencia es disfrutar una barbaridad, como si fueran sorbitos de un gran licor, no sé, que te lo tienes que beber así como a sorbitos, ¿no? Y bueno, simplemente ya a nivel operativo, que sepan que se puede encontrar con un 10% de descuento. El precio que tiene en el mercado en las librerías es 29,95. En Canto Blanco me parece que se vende no sé si en el servicio de librería o algún sitio donde se vende a 26 y pico, con un 10% de descuento para alumnos y profesorado. Y hoy lo pueden conseguir a 25. Aquí al final, pues quien quiera hacerse con él lo podemos dar, ¿de acuerdo? Así que pues nada, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Evidentemente es obligado en este tipo de actos siempre empezar con agradecimientos y ante todo a los aquí presentes. Quiero agradecer también al profesor Gómez de Liaño la generosidad de haber venido a pronunciar además esa lección, a participar en la presentación del libro. Me siento muy honrado. Yo le conozco, claro, es que el tiempo pasa muy rápido, desde el año 2011, me acuerdo, a través de un profesor de filosofía amigo nuestro, y no quiero que esto parezca un elogio infundado, pero no se me ocurría ninguna otra persona más capacitada para presentar este libro, no solo por que sea un experto en Athanasius Kircher, que curiosamente parece casi el destino, el libro suyo, Itinerarios del Éxtasis, en cuyo subtítulo figura el concepto de saber universal, al que ahora me referiré. Apareció el año en que yo nací, en el año 86, o sea que también hay muchísimas casualidades. No solo por su estudio sobre Athanasius Kircher, sino por su obra como filósofo y poeta. Y efectivamente, cuando tenemos a uno de los grandes filósofos y poetas de España y también historiador de la filosofía, venir a hablar de un libro que en el fondo, como ahora explicaré cuál es el concepto del libro, lo que aspira es precisamente a ser no tanto un libro de historia como fundamentalmente un libro de filosofía y un libro de arte y un libro que luche contra las divisiones entre géneros literarios y contra las divisiones entre ramas del saber, precisamente siguiendo el ejemplo de este extraordinario sabio universal del siglo XVII que fue Athanasius Kircher, pues me siento enormemente honrado, así que muchísimas gracias, Ignacio, por tu generosidad. En segundo lugar, quiero agradecer a la Universidad Pontificia de Comillas, que es mi casa, el haber tenido la idea de crear un ciclo del Renacimiento, y aquí hay que agradecérselo a Ricardo Pinilla y a Daniel Ortiz, que han sido justamente las dos almas de este proyecto. Y ellos fueron quienes me dijeron, bueno, como va a ser un ciclo del Renacimiento, el Renacimiento es universalidad, el concepto de hombre universal que todo el mundo conoce, ¿por qué no presentamos tu libro? Aunque tu libro ya había salido, el libro salió hace 2 años, y dije, bueno, es que han pasado 2 años y me dijeron, en filosofía no hay tiempo, da igual, la filosofía aspira a lo perenne. Entonces, eso me convenció y dije, bueno, efectivamente, aun con 2 años de retraso, no hay problema en hacer una presentación que en el fondo sirva para explicar el concepto de la obra. Gracias al editor, porque él decía, podías haber ido a otras editoriales. Me parece que no conoces muy bien el mundo editorial actual. Perdóname, porque justamente este tipo de obras tristemente en muchos aspectos están excluidas cada vez más. Obras que están
a medio camino entre diversos géneros, obras que no quieren comprometerse solo con un género, con una visión, obras que hacen filosofía, pero no una filosofía academicista, historiográfica, con notas a pie de página, sino el pensar en estado puro también y fusionada por el arte. ¿Por qué tiene que estar separada la filosofía, la búsqueda de la verdad, de la búsqueda de la belleza, del arte? Por supuesto, en una definición más primaria. En ese sentido, muchísimas gracias por la confianza y sobre todo la edición. Yo creo que habéis hecho un trabajo excepcional. El arte de editar, ¿no? Uno siempre manda al editor un archivo en Word, pero cuando lo ve salir, es decir, el editor puede hacer muchísimo para engrandecer el libro y para dotarlo de belleza, y en ese sentido te lo agradezco muchísimo. Y luego a todos los aquí presentes, familiares, amigos y colegas del mundo universitario, catedráticos, veo aquí a personas a las que ya conocía desde hace tiempo, incluso a profesores de cuyo magisterio me beneficié enormemente en el campo de la filosofía, y estoy muy agradecido a todos los aquí presentes por venir. Bien, en la que sea quizás la primera obra literaria de la historia de la humanidad, el poema de Gilgamesh, se nos dice que Gilgamesh, legendario rey de Uruk, era el hombre que conocía todas las cosas. Por supuesto, una exageración, seguro, una hipérbole, digamos, pero el hombre que conocía todas las cosas, esa búsqueda del universal, es en el fondo el espíritu, el motor del libro. ¿Cómo nace este libro? El libro en el fondo es una alegoría de la búsqueda humana del saber universal. Desde la filosofía, desde el arte, desde el sentimiento, es una búsqueda. Y una búsqueda de lo universal. De hecho, la primera palabra del libro, la palabra que inaugura el libro, es la palabra universalidad. El libro es un canto a la universalidad, en un mundo donde cada vez el saber, la reflexión, la vida humana está más fragmentada, incluso en el ámbito académico, en el que muchos de los aquí presentes estamos implicados, pero que por necesidad, quizás por el propio éxito del conocimiento, del divide y vencerás, cada vez se ha especializado más, pero a veces uno siente esa falta de filosofía como búsqueda del universal, como aunar distintas perspectivas. Ese es el objetivo del libro. En el fondo el libro lo que busca es dejar que el pensamiento fluya, sin confinarlo a géneros literarios, a filosofía, a poesía, a prosa, a verso, sino dejar que el pensamiento fluya. Y alguien dirá, bueno, ¿y qué tiene esto que ver con Athanasius Kircher? Athanasius Kircher es precisamente el detonante de este libro. Y aquí tengo que explicar casi un poco la trayectoria personal. Este libro, en realidad, la idea del libro y las primeras partes se incubó en el año 2003. Yo tenía 17 años, o sea que pasó bastante tiempo. En esa época, y ya desde antes, casi desde que yo tenía 14 y 15 años, yo estuve absolutamente fascinado, pero fascinado casi hasta lo obsesivo, por la figura de Athanasius Kircher. Una vez, pues, leyendo, me interesaba muchísimo el concepto de los hombres universales o las mentes universales, que no se habían circunscrito solo a un ámbito del saber, sino que trascendieron esas barreras, Leibniz, Aristóteles, Goethe, y con Athanasius Kircher, que además era sacerdote, era jesuita, también aunaba ese aspecto de razón y fe, que a mí en ese momento por lo menos me intrigaba muchísimo, ¿no? Cómo se puede entre la razón y la fe, y leí vorazmente sobre todo lo que había tanto en inglés como en español. Es verdad que por desgracia no hay mucho, aunque haya personas aquí presentes que hayan contribuido a suplir esa laguna, pero todo lo que había, digamos que me interesaba, ¿no? Claro, además esto conecta también con uno de mis intereses más tempranos, que fue la egiptología. Kircher es uno de los pioneros de la egiptología. Es verdad que él propuso una teoría del desciframiento de los jeroglíficos que luego se demostró incorrecta. Como antes comentaba el profesor Gomediliaño, estaba basada en una concepción mística puramente idealista de los jeroglíficos. Faltaba el elemento fonético, que eso luego lo darán Thomas Young y Champollion, ya casi finales del XVIII, principios del siglo XX. Pero lo interesante es que Kircher fue uno de los primeros que intentó estudiar el Antiguo Egipto, redescubrir el Antiguo Egipto, y encima descubrió, que esta yo creo su gran aportación perenne, el vínculo entre el egipcio antiguo y la lengua copta, que todavía hoy se usa en la egiptología y vínculo sin el cual probablemente no se habría logrado descifrar y llegar a elaborar una gramática del egipcio antiguo. Estas fueron las puertas, ¿no?, que me llevaron hacia una figura que fue científico, geólogo, aventurero, jesuita, teólogo, artista, un polímata, es decir, en la acepción más plena de la palabra. Y de hecho recuerdo en el año 2001 que hubo una exposición en noviciado, en la sede de la Complutense, que era el antiguo noviciado de los jesuitas, antes de la expulsión por Carlos III, una exposición preciosa donde tenían
prácticamente todos los libros de Kierkegaard, unos libros inmensos. O sea, si a alguien le parece que esto es grande, que no lea los libros de Kierkegaard, porque eso es casi como esos periódicos en New York Times, ¿no? Que no te cabe casi, dices que no, es inmenso, inmenso. Y con unas imágenes que era no solo el saber, sino también el arte, la belleza. Es decir, los libros de Kierkegaard tenían belleza, son las imágenes, es también llegar al saber mediante la belleza. Bueno, yo estuve muy interesado en Athanasius Kircher, leí muchísimo sobre él, y yo empecé a escribir un poema alegórico en boca de Athanasius Kircher, donde él se lamentaba, digamos, por la imposibilidad de conocerlo todo. El deseo del saber universal, quiero saber de geología, quiero saber de física, de teología, de arte, pero no puedo. Soy un ser finito, mi vida es finita, mi intelecto es finito sobre todo. Y sin embargo tengo esa pulsión que me lleva al universal, que es un poco la tragedia del ser humano, esa contradicción entre lo que tú deseas y en el fondo lo que luego puedes llevar a término. Empecé a escribirlo, pero justamente cuando empecé a escribirlo me empecé a interesar por otras cosas, me empecé a interesar más por la filosofía en el sentido más metafísico, más epistemológico, no tanto ya por Kierkegaard, digamos que pasé a otros autores, sobre todo Leibniz, pero yo dije, quiero mantenerme fiel al espíritu de la obra, solo que esta obra no va a ser sobre Athanasius Kircher, va a tomar a Athanasius Kircher como un mito. Quiero que eleve a Athanasius Kircher una especie de categoría de mito del hombre que estuvo a punto, digamos, de saberlo todo, porque en su época prácticamente acaparó todo el conocimiento que se podía acumular en el siglo XVII, casi, me atrevo a decir, que después ya la propia evolución del conocimiento y de la sociedad humanas hacen imposible, casi imposible, esa tarea, pero que es un vivo ejemplo de los ideales más puros del tardorrenacimiento y del barroco, también para hoy. Aunar conocimiento y estética, aunar búsqueda de la verdad también con búsqueda de la belleza y búsqueda de la expresión, aunar en el fondo lo universal sin disgregar al ser humano en sus distintas dimensiones. Y claro, yo iba ampliando esa obra, iba ampliando esos diálogos y yo dije, bueno, en una situación ideal yo debería poner a Kierkegaard a dialogar con los grandes sabios de la humanidad, con aquellos que igual que él han querido buscar lo universal, de Aristóteles a Leibniz. Por supuesto, Goethe tenía que estar en esa búsqueda porque a Goethe se le ha llegado a llamar pues uno de los últimos sabios universales o de los últimos hombres que prácticamente hicieron contribuciones a diversos campos del saber, no solo a uno. Digamos que el libro empezó a desbordar la intención originaria, que era esa, y estaba más centrado en Kierkegaard, para convertirse casi en una alegoría filosófica de la búsqueda humana del universal. Pero yo dije, igual que hay esa tensión casi siempre en muchos aspectos de la filosofía entre lo particular y lo universal, no quiero hacer una obra puramente universal, que podría haberse titulado Universalidad, sino quiero mantenerme también fiel al detonante, a la inspiración en lo concreto, en lo particular, que me ha llevado a lo universal, que ha sido un hombre de carne y hueso que existió en el siglo XVII, alemán, pero que vivió en Roma, y que sobre todo se interesó por todas las ramas del saber y del arte en la época. Y dije, quiero rendir un homenaje no tanto a ese hombre en concreto, sino a la figura de lo que él representa, pero partiendo de un hombre en concreto. Esto no ha nacido de la nada, sino que ha nacido de una fascinación temprana, digamos, incubada en la adolescencia, por esta figura absolutamente fascinante. Por tanto, partiendo de Kierkegaard, digamos que he intentado explorar las grandes ideas de la filosofía, las grandes ideas de la mente humana, los grandes debates filosóficos, el problema del mal, la existencia o inexistencia de Dios, el ser y la nada, es decir, cuestiones universales de la filosofía, justamente desde esa aspiración al todo, desde esa aspiración a lo universal. Y todo ello integrado con la búsqueda de la estética, la búsqueda de la expresión, la búsqueda de la belleza. Digamos que si la ciencia y el arte son las dos alas del espíritu humano, en este libro justamente lo que he querido es rendir homenaje a esas dos alas, no solo al ala de la ciencia, de la razón y de la filosofía, sino también al ala de la búsqueda de la expresión, de la búsqueda del flujo de la sensibilidad, de la belleza. Por tanto, esta obra, efectivamente, yo siempre cuando la escribía, yo dije, bueno, yo no sé si estoy escribiendo solo para mí mismo, porque efectivamente yo creo que comprendo lo que quiero hacer, pero no sé si me comprenderá alguien más, es en ese sentido porque es algo complejo, ¿no? Cuando uno se ciñe a un género, hay otros libros, por ejemplo, ese que mencionaba Ricardo de la integración del conocimiento, es un libro de teoría del conocimiento, y dices, bueno, pues para el mundo académico, y son los libros, yo siempre digo, que uno presenta a la NECA y a los sexenios y cosas de este estilo, ¿no? Aquí que tenemos a varios colegas, a varios profesores y catedráticos. Pero a mí me parece
que justamente el mundo académico tiene que ser también ese espacio de libertad donde, aparte de cumplir unos requisitos, tú conquistes tu libertad también para expresar aquello que sientes que tienes que expresar en algún momento. Y en este caso a mí me fascina el pensamiento puro, la búsqueda del saber en sí mismo, la búsqueda de lo universal, no ver barreras a veces entre ciencias y letras o entre filosofía y arte. Y dije, bueno, ya que estoy en la universidad, bueno, yo creo que ahora tengo la oportunidad precisamente de dar rienda suelta a algo que yo estaba haciendo en privado, que estaba haciendo solo, y bueno, pues voy a continuarlo. Es verdad que el libro un poco se me fue de las manos, al final salieron casi 800 páginas, pero hay un momento en el que dije, si he hablado de esto, también tengo que hablar de esto, si he hablado de esto, tengo que ampliarlo y hablar de esto. Y esta es la historia interna del libro, y en el fondo, ya digo, hay libros que uno pues escribe con muchas notas a pie de página, académicamente, que a lo mejor luego se pueden valorar más académicamente, pero que uno sabe que son libros más mecánicos, más casi algorítmicos, ¿no? Que en el fondo pues lo hace uno, lo hace otro, etcétera. Pero hay libros que son ya más de impronta, más propios, en los que uno ha intentado no solo hablar de ideas, sino reflejarse a sí mismo, digamos que su propio espíritu se vuelque en ese libro. Y desde luego, si yo tuviera que decir, este libro es precisamente todo lo que yo he querido volcar de mí mismo y de esa búsqueda en, bueno, con las constricciones del lenguaje, porque el lenguaje, por supuesto, es, decía Humboldt, uso infinito de medios finitos, pero al final también hay una finitud asociada al lenguaje. Entonces, uno siempre tiene ciertas limitaciones y a veces uno busca una perfección o busca, etcétera, y el lenguaje, pues siempre, evidentemente, te pone también unos límites. Me hacía una pregunta el profesor Pinilla, porque el libro efectivamente hay un diálogo, he querido hacer también una especie de teatro universal, donde salen grandes sabios de la historia humana, no solo occidental. En los últimos años yo me abrí también a elementos de filosofías orientales y, por ejemplo, una figura que me fascinó, que es la figura budista del Bodhisattva, y aparece también en el libro, porque yo dije, bueno, este libro, claro, yo soy un hijo de la tradición occidental y me he educado en esa tradición y has estudiado mucho a Kant, a Hegel, a Leibniz, pero casi no conocía a Nagarjuna, no conocía el mundo oriental. Y en los últimos años yo me había abierto a él y entonces también introduje ciertas ideas. A veces incluso, si en la primera etapa de Athanasius yo quería un poco el maximalismo, la expresión, la búsqueda del todo, la filosofía pura, en algunos aspectos casi finales hay más minimalismo, de decir, bueno, no te agobies, no vamos a poder encontrar el saber universal, pero no pasa nada. Es decir, en tu búsqueda tú ya encuentras un sentido, no tienes por qué llevarla a término, ¿no? O sea, a veces no hay por qué dejarse obsesionar por esa dialéctica entre lo posible y lo imposible. Las distintas, aparecen distintos personajes de la historia universal, sobre todo de la historia del pensamiento y de las ideas. Efectivamente no aparece Marx, aparece Feuerbach, porque yo tenía que, para ser coherente, yo quería también hacer un homenaje al pensamiento humano en sí mismo, que puede pensarlo todo, puede pensar desde el ateísmo al teísmo, desde el agnosticismo hasta el panteísmo, y dije, tiene que haber un representante de cada una de esas tendencias. Si no, esta obra no sería realmente búsqueda de lo universal, si yo solo partiera de una tendencia. Por eso incluí, por ejemplo, también a Feuerbach y a Nietzsche, al nihilismo, mientras que en otras partes yo siempre he sido mucho más optimista, idealista, pues también aparece un Leibniz, también aparece un Schelling, también aparece un Schleiermacher, como no podía ser de otra manera. Digamos, es un diálogo con todas las formas del pensamiento, donde la conclusión es: admiremos la maravilla del pensamiento humano, que es capaz de ponderar tantas ideas y tantas formas de concebir el mundo. Y al final, esa dialéctica entre la razón, Atenas, ¿verdad?, y la fe, Jerusalén, en el fondo se resuelve la búsqueda de una ciudad desconocida, que es el último capítulo, de una nueva ciudad donde no tengan por qué estar opuestas y enfrentadas esas dimensiones del espíritu humano, y donde tampoco tengan por qué estar enfrentadas la ciencia y el arte como si fueran dos campos totalmente distintos, donde uno al hacer ciencia o al hacer filosofía también haga arte, que es precisamente lo que yo creo que han dicho los grandes científicos y los grandes filósofos cuando uno lee a Kepler o a Einstein, ellos también buscaban la belleza, y donde al hacer arte también estamos descubriendo algo de la verdad del espíritu humano y haya también ese elemento de filosofía, de ciencia y de verdad. Por tanto, aparte de esos personajes, también aparecen los distintos estados de la mente humana, de la psicología humana, la nostalgia, el entusiasmo, el ansia. Y en el fondo, este libro, aparte de ser un diálogo entre distintas figuras y formas de pensamiento, es también un inmenso soliloquio, por retomar otro personaje que por supuesto cito, que es San Agustín, un inmenso soliloquio del espíritu humano consigo mismo. Evidentemente, yo soy el autor del libro, pero al participar de una naturaleza humana,
en el fondo muchos siempre llegamos a conclusiones similares o nos sentimos identificados con ciertos pensamientos. Y es la propia pugna que tiene la mente humana, nuestra conciencia, con ella misma, cuando a veces tiene pues una visión más optimista, a veces una más pesimista, a veces una más abierta a lo trascendente, a veces una más inmanente. Esa propia pugna que ocurre dentro de nosotros mismos, reflejada aquí. Por tanto, y para concluir y dar paso al coloquio y a las preguntas de los que quieran participar, ante todo, gracias a los aquí presentes por venir, gracias al editor por esta apuesta tan arriesgada. Yo conozco el mundo editorial y yo sé que bueno, pues siempre, evidentemente, los académicos somos más idealistas, nos movemos por pues, la publicación, el conocimiento, pero la editorial es también una empresa y por supuesto, pues eso entraña siempre otras limitaciones. Gracias a Ricardo Pinilla y a Daniel por haber organizado este ciclo de conferencias sobre el Renacimiento, donde tenía cabida un libro de un autor del tardo Renacimiento, extendiendo mucho el Renacimiento, porque en el fondo es un hombre del Renacimiento. Todavía estamos en esa fase final de unidad, de universalidad, donde no había una especialización tan flagrante como luego se va a imponer en el siglo XVIII. Y por eso lo agradezco. Gracias al profesor Gómez de Liaño, porque no había una persona más adecuada y en ese sentido más legítima para presentar un libro de esta naturaleza, puesto que él ha estudiado en profundidad la figura de Athanasius Kircher y él puede comprender por qué yo he sentido tanta fascinación por Athanasius Kircher, pero él además es un filósofo que ha creado su propia obra, no solo ha estudiado filosofía de otros autores, y también un poeta, y esta obra en el fondo es filosofía y poesía. Y gracias a todos los que bueno, pues me habéis preguntado por la obra, habéis leído la obra o tenéis intención de ella. Y en el fondo, gracias a todos aquellos de los que he aprendido, porque esta obra también yo creo que es un canto al deseo humano de aprender y sobre todo a la necesidad que tenemos de estar continuamente cuestionando las ideas de partida. Hace unos meses tenía una discusión, bueno, un diálogo con el profesor Gómez de Liaño sobre el escepticismo y la figura de Nagarjuna, ¿verdad?, en el budismo y Pirro en la filosofía occidental. Y en el fondo el escepticismo, como muchos aquí saben, no es el descreimiento, decir, no, yo no acepto nada, sino es la actitud de constante búsqueda, ¿no?, de skepsis, de constante investigación. Y yo creo que esta obra, más que un intento de dar respuestas filosóficas, es un intento de dar respuestas estéticas y respuestas a veces más humanas que científicas, digamos, en el sentido de lo importante es continuar siempre buscando y abriendo la mente. Y eso yo creo que es lo que nos hace humanos, eso es lo que nos lleva a nuevas edades, nuevas eras, lo que nos hace progresar, y eso es lo que han hecho las grandes mentes. En las grandes mentes no solo encontramos respuestas, sino preguntas, y en Athanasius, como símbolo de ese hombre, ese ser humano que buscó el saber universal y buscó saberlo todo, pero por supuesto no lo consiguió, no somos dioses. Sin embargo, hay el deseo y hay la pregunta. Decía Heidegger que la pregunta es la piedad del pensamiento. En el fondo yo creo que este libro es eso, es un deseo de mostrar piedad ante la maravilla de la mente humana que es capaz de plantearse tantas ideas. Así que muchísimas gracias a todos por venir. Muchas gracias. Aunque en las presentaciones no suele haber, pero ya está anunciado, abrimos un coloquio. Si quiere el público participar, intervenir. Sí. Perdón. Aunque se oye, si se está grabando. Vale. Gracias. Carlos, a mí me gustaría que profundizases un poco en lo que has dicho de... O sea, parece ser que estamos entrando en una nueva, por decirlo así, era en la que si antes se contraponía la razón y la fe, como que parece ser que ahora, poco a poco, según mi impresión, está evolucionando hacia unir la razón y la fe. Me gustaría, desde tu punto de vista, que profundizases un poquito más en este aspecto. Es una pregunta, desde luego, pertinente y complicada. Más que la fe, yo diría la espiritualidad, en el sentido también de la sensibilidad estética, contemplativa. Pero efectivamente yo creo que durante muchos tiempos se han visto la ciencia o la filosofía incluso y la religión como enemigas, y sin embargo, si vamos a las fuentes, yo creo que la filosofía, incluso la ciencia, puede encontrar inspiración, ideas, un nutriente en muchas expresiones también del simbolismo religioso y del pensamiento religioso.
en las grandes tradiciones religiosas de la humanidad. Y yo creo que sería ciego y sería erróneo despreciarlas como si fuera algo superado y algo que ya no puede aportar nada a la humanidad. ¿Por qué existe la fe? ¿Por qué existe la espiritualidad? ¿Por qué el ser humano también quiere trascenderse? Esta es una pregunta tanto filosófica como científica. Yo no digo que yo tenga la respuesta, ni digo que la respuesta la tenga tal o cual religión. Simplemente digo que eso existe. Y es algo que también ha inspirado a grandes filósofos. Y muchos de los que están aquí presentes, por supuesto el propio Athanasius Kircher evidentemente, pero Leibniz o Goethe, no veían esa dialéctica entre la razón, la lógica, las inferencias desde unas premisas, unas reglas de inferencia, unas conclusiones, y también la imaginación poética, la imaginación religiosa. En el fondo, a mi juicio siempre sería erróneo desdeñar todas las fuentes de inspiración que pueden hacer que la humanidad, la mente humana se abra. Y en un mundo como el nuestro, donde hay tantos desafíos, yo creo que sería también sería ciego ante una humanidad que tiene tantos desafíos éticos, sociales, morales, etcétera, de distinta índole, despreciar o desdeñar esa ayuda que puede venir también de otras fuentes de inspiración. Entonces no se trata, hoy en día yo creo que no será posible, estamos en otro mundo, no es posible hacer lo que por ejemplo intentó hacer un Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, o un Leibniz en el siglo XVII y XVIII, o incluso un Hegel en el siglo XIX, se le llama el último gran filósofo cristiano, digamos el último, obviamente es una exageración, pero digamos el último que quiso incluir el cristianismo en un sistema filosófico. A lo mejor ya no estamos en esa época, pero no hay por qué hacerlo de esa manera. También se pueden encontrar grandes fuentes de inspiración en muchas tradiciones religiosas, yo digo, en la cristiana por supuesto, pero últimamente yo he explorado también más en la budista y en otras orientales, y se trata siempre de potenciar la imaginación y la mente humana. No desdeñemos ninguna fuente posible de ese estímulo. No sé si me permiten, yo podría añadir algo muy sencillo, por otro lado. Si no tuviésemos capacidad de razonar, no tendríamos tampoco fe en nada. Es así de sencillo. O sea, cuando uno tiene fe en algo es porque tiene capacidad de razonar, ya lo decía Abelardo, en la Edad Media. Es decir, que yo en esto coincido con Benedicto XVI, que por otro lado se apoyaba pues, en el concepto de logos, digamos, el Cristo es el logos, es la palabra, la razón, en su sentido más elevado, pero es así, o sea, sin los animales, como no tienen capacidad de razonar, tampoco tienen fe. Es decir, y si tenemos fe en algo es porque podemos razonar, es decir, que de algún modo se coimplican la fe y la razón. Bueno, es esto. Y otra cosa que quería añadir, porque no se ha citado aquí, es la pasión de Kircher por China, por la sinología. Exacto, sí. Él quiso ir a China, pero la compañía le dijo que se quedase en Roma. Hizo muy bien, hizo muy bien. Y realmente dedicó un libro espléndido, La China Ilustrata, precisamente a la cultura china. Él veía también la ideografía china como heredera de los jeroglíficos egipcios. Y también hay otro punto, y es que esa capacidad de poder abordar temas del saber universal se lo posibilitó su pertenencia a la compañía y sobre todo al Colegio Romano en Roma. Concretamente lo pensaba por China, ya que piensen ustedes en San Francisco Javier y el Matteo Ricci, en fin, grandes figuras de algún modo conectadas con el Extremo Oriente. Bueno, en el caso de San Francisco Javier se quedó al pie. Yo he estado precisamente en la isla de Coloane, sí, allí hay una iglesita dedicada a San Francisco Javier, porque él murió a unos pocos kilómetros en la isla de San Chan. Esta es la islita de Coloane que formaba parte de Macao, Taipa y Coloane. Y allí precisamente hablé con un jesuita italiano, ahora no recuerdo el nombre, hace ya bastantes años, y debo decir que por otro lado San Francisco Javier, yo cuando fui de profesor a Osaka, al Japón, me leí las cartas de San Francisco Javier y comprobé que tenían una actualidad para conocer, digamos, la vida del Japón asombrosa. O sea, quiero decir con esto que Kircher, respecto a muchos temas, en concreto a la sinología, evidentemente tenía este enorme apoyo de la compañía, como también, por ejemplo, todas sus experimentaciones con musurgia, con la fonocámptica, o sea, todas esas cosas, porque estaba en el Colegio Romano, pues podía hacerlo. Pero bueno. Yo debo reconocer que no conocía a Athanasius Kircher, ni he leído todavía el libro, pero quiero felicitar a Carlos Blanco por haber escrito una obra como esta, abierta al conocimiento universal, y quiero animarle a que siga por este camino. Yo ahora lo compraré, guárdame uno,
y lo leeré y lo comentaremos, si te parece. Y bueno, pues agradecerte esto y también agradecer a la Universidad de Comillas el haber organizado este acto. Gracias a todos. Muchas gracias a ti, catedrática de griego de la Complutense, y efectivamente, bueno, yo creo que en este libro también resuenan muchísimas cuestiones, incluso de la filosofía griega, que en algunos momentos hemos hablado, y yo también agradezco a la Universidad de Comillas efectivamente eso, y también, a colación de lo que decía antes Ignacio Gómez Liaño, a la Compañía de Jesús, que también ha creado el ambiente donde han podido surgir hombres, figuras como Athanasius Kircher, que no es solo Athanasius Kircher, él es, digamos, uno de los más curiosos, interesantes, que hoy siguen suscitando interés, pero hemos hablado muchas veces, en España, a mí un personaje que me ha fascinado, que además no sé si tengo alguna relación, porque mi tercer apellido es Panduro, y él era el padre Lorenzo Hervasi Panduro, que es uno de los pioneros de la lingüística moderna, efectivamente, y un auténtico sabio universal, que tiene la idea del universo, ¿verdad? Fue bibliotecario del Quirinal, era un Kircher, era prácticamente igual que Kircher, menos conocido, pero español, es decir, que ha habido ese tipo de figuras. Evidentemente estamos en otro tiempo, yo lo reconozco, no es lo mismo, pero a mí siempre me parece también fascinante que en la Iglesia Católica y en muchas órdenes y en muchos movimientos religiosos hayan surgido también figuras con esta cadencia universalista, y bueno, pues evidentemente lo quiero también decir. Sí, Felipe. Bueno, yo quería hacer una pregunta un tanto anómala, distinta, tal vez impropia de una presentación de un libro, pero bueno, me la voy a jugar un poco, ¿no? Quería preguntar un poco por la relación, en el fondo, que hay, digamos, en el libro, según he podido entender, hay ese ímpetu, esa ansia, esa muy bella, por cierto, ¿no?, de aunar todas las disciplinas, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, en el marco de cómo aunar, digamos, la belleza que hay en el conocimiento, en todo esto que a veces nos parece tan ideal, ¿verdad? ¿Cómo relacionarlo con la contingencia material, en el fondo, que es lo ideal del libro, de las palabras, de las ideas, y luego la contingencia de el papel, el tener que publicarlo, el tener que llevarlo a cabo, ¿no?, físicamente, materialmente, ¿no? Entonces, un poco, digamos, la preocupación de un alumno de cuarto de carrera de filosofía que no sabe qué hacer un poco luego con el grado y demás, ¿no? Si solo se ciñe uno al mundo académico. Entonces, ¿cómo crees tú que podemos aunar esas dos dimensiones en el fondo de la vida humana, ¿no?, que es también el que hay que comer de algo, ¿no? Entonces, si bien es cierto que no solo de pan vive el hombre, pues también lo contrario, ¿no? Entonces, ¿cómo aunar esas dos dimensiones? No solo todas las dimensiones, digamos, del conocimiento de la vida humana, sino también esa otra dimensión, que es un poco la contingencia un poco del mundo material, yo diría. Entonces... No me voy a extender mucho la respuesta porque quiero que hablen también otros profesores que hay en esta mesa. Incluso estaba mirando porque el profesor Alvira, ¿verdad?, catedrático de filosofía, recuerdo una vez que él dijo en un seminario que hoy día probablemente la metafísica de Aristóteles no habría sido publicable o aceptada por la NECA. Es decir, porque si uno ve la metafísica de Aristóteles es una... bueno, pues son capítulos diversos, es verdad, la primera parte sí cita a los anteriores, pero es un libro muy original, muy audaz, y hoy lo que se prima es algo más examinable por criterios formales externos. Esto daría muchísimo para una reflexión sobre la naturaleza de la universidad y el futuro de las universidades, que hoy, por supuesto, no da tiempo, pero que en algún momento seguro que se puede organizar, y yo creo que las facultades de filosofía tienen mucho que hacer al respecto. Es decir, si hay un ámbito desde donde se tiene que reflexionar sobre el futuro de la universidad, es la filosofía, y en ese sentido pues sería interesante también organizarlo en algún momento. A mi juicio, evidentemente el mundo académico es también una vocación, ¿no? Yo no creo que, es decir, yo creo que el académico tiene que publicar y tiene que escribir, sobre todo lo que tiene que hacer es pensar. Hoy en día hay muchísima presión por publicar, por escribir. Tenemos aquí al director de la revista Pensamiento de Filosofía, ¿verdad? Y sabe que hoy en día si mandas un artículo a, por ejemplo, esta revista,
bueno, pues hay varios años de retraso, es decir, porque está saturado. Y ocurre lo mismo con otras revistas, como Anuario Filosófico, o prácticamente con todos los que tú hablas que se dedican al tema. Pues hoy hay un problema de inflación, yo creo, de la industria académica. Pero a mí sí me parece que incluso con esas circunstancias, en el fondo somos unos privilegiados en el mundo académico, porque te puedes dedicar a pensar, a contemplar las ideas, a estudiar, a investigar, a escribir. Es decir, eso en el fondo es un auténtico privilegio. Yo siempre digo, yo no trabajo en esta universidad, yo es que hago lo que realmente estaría haciendo en cualquier caso. Tienes que dar unas clases, por supuesto, pero lo que haces es algo que es tan propio de ti, de tu carácter, que me siento un auténtico privilegiado en ese sentido por estar en el mundo académico. Pero yo sí animo, y siempre lo hago con estudiantes que quieren escribir, que quieren publicar, digo, no tengáis miedo a hacerlo. Además, hoy en día hay muchísimas revistas, hay también muchas editoriales, se ha diversificado mucho la oferta editorial. A lo mejor es difícil publicar, en primer lugar, en las importantes o en las... Pero bueno, pero uno puede ir empezando a publicar en otras, luego a lo mejor en las grandes. Hay muchísimas posibilidades y uno no debería renunciar a ello, pero cedo también la palabra a otros profesores. Bueno, por cierto que cuando citaste a Aristóteles me vino a la memoria esa gran novela filosófica de Robert Musil, que es El hombre sin atributos, porque pone el ejemplo de Platón. Ya es al final, es en el 4º tomo, una cosa así. Dice, claro, si Platón ahora apareciese en la redacción de un periódico y entonces, qué impresionante, ha venido a vernos Platón, qué bien, hay que ofrecerle que escriba algún artículo. Entonces escribe un artículo, muy bien. Ya la semana siguiente dice, hombre, si es dentro de 2 semanas, mejor. Bueno, total, hace un juego precioso para decirle, y ya al cabo de 3 meses dice, hombre, es que hay otros muchos escritores para los cuales también tenemos que servir el periódico. Se hace ese mismo broma, y esto lo escribe a principios del siglo XX. Es decir, que no es una cosa de principios del siglo XXI, sino del principio del siglo XX. Yo creo que lo que hay que hacer es dedicarse a lo que uno le apasiona. Y yo, pues bueno, siempre personalmente, en mi caso, pues poesía y filosofía me apasionaba. Entonces, no sé cómo, nada más termina la carrera, en el 69, pues me propusieron ir de profesor de estética a la Escuela de Arquitectura con Víctor Dors. En fin, quiero decir que eso, que hay que dedicarse un poco a lo que uno le apasiona, y ya ven, y las cosas se arreglarán por sí mismas, no se sabe cómo, pero cuando uno se dedica de verdad a lo que le apasiona, todo se va arreglando. Totalmente. Y si no, y además también lo digo, lo mejor es tener derrotas, porque de las pequeñas derrotas vienen las grandes victorias. Yo de las cosas mejores que he tenido son cuando me presenté a la cátedra de estética en el, creo que era 84, me dieron las máximas calificaciones, había solo un puesto, y luego además le dieron un voto más a otro. Pues eso me vino de perlas, porque yo tenía la invitación de ir de catedrático a Osaka en el 84, esto fue en el 83, lo de la cátedra esta. Si hubiese sacado la cátedra de la Autónoma, no habría ido a Osaka, con lo cual después no habría ido a China, no habría escrito la obra mía, digamos, que considero filosófica principal, que es el Círculo de la Sabiduría. O sea, de las pequeñas derrotas salen las grandes victorias. Yo suelo contestar a Felipe que, hombre, ¿qué entendemos por esas contingencias? Yo creo que las ciencias en general, especialmente la filosofía, pero todo estudio, y ahora voy a esa palabra, nos aporta saber práctico en el mejor de los sentidos, un poco como decía ahora Ignacio, ¿no? No digo que el que no estudie no sabe encarar la vida, pero si estudiando no aprendemos a encarar las miserias o la prosa del mundo. Hoy se confunde mucho saber práctico con saber hacer cómo funcionan las cosas, o saber procedimientos, ¿no? Pero ese saber, recordando a Aristóteles, ¿no? Ese saber práctico, esa prudencia, esa frónesis, yo creo que no está tan alejada de la vida de estudio. Hoy día es verdad que nos asola. Antes, si un profesor publicaba libros, es que tenía un hobby en la Universidad Española, ¿eh? Hoy día se nos azota con una productividad totalmente irracional, ¿no? Esto de los sexenios, que yo me quedo solamente con las 3 primeras letras, ¿no? El resto no me interesa, ¿no? Entonces hay que producir, ¿no? Y entonces tan ocupados estamos en publicar que nos olvidamos de lo que ocurre antes de publicar, que es estudiar, ¿no? Mi maestro de investigación, por cierto, tridoctor y jesuita, Enrique Méndez Ureña, fallecía en el 2014, decía: no hay investigación que no acabe en
en publicación. Sí, pero que no acabe. No publicar por voy a publicar otra cosa con lo que he estudiado y vivir de esas rentas, ¿no? Como ahora muchos jóvenes docentes tienen que hacer porque así fuerza el sistema, ¿no? Estudio, en griego, quiere decir pasión, quiere decir atención, y cuando uno estudia, yo creo que realmente se curte prácticamente para lo que venga, ¿no? Y esa es mi defensa del estudio. No tanto decir, no, pues vas a conseguir o no, luego la vida pues te vapulea, te lleva, y como decía otro gran filósofo, si se me permite citar, con permiso del maestro Otero, John Lennon decía que es eso que ocurre mientras hacemos planes, ¿no? Seguramente lo leyó en algún lado. Bueno, se dijo. Gracias. Eso es una cosa que podríamos pensar aquí, ¿no? Es decir, si todo eso está muy bien, todo este procedimiento filosófico es verdaderamente atractivísimo, ¿no? Pero la realidad es la realidad. La realidad es muy diferente. Yo no quería entrar en liza, pero mi amigo Ricardo me ha forzado. No se puede hablar de una forma tan absolutamente, tan extraordinariamente, podríamos decir, lírica, cuando el mundo está como está. El lirismo es para los que verdaderamente somos vocacionales. Es espléndido, es esplendoroso, pero no todo el mundo es igual. Yo comprendo, porque amo la filosofía, cada vez más. Pero Kierkegaard, cuando habla de la música, no tiene idea. Ni idea de la música práctica, ni idea de la praxis musical. La teoría matemática, que no sirve para nada. No sirve para nada. Y máxime, yéndonos a un libro como es el de Antonio de Ximeno y Pujades, en donde no es que lo diga él, sino que lo demuestra. La música es algo que tiene que ver con la prosodia. ¿Y cómo se puede medir la prosodia de forma matemática, aritmética, con progresiones armónicas? Irnos prácticamente, pues no sé, al principio físico armónico y a la escala de Rameau. 24, 27, 30, 32, 36, 40, 45 y 48. ¿Qué quiere decir eso? La música son sonidos y es el deleite de los sonidos. Los números son absolutamente arbitrarios. No digo más porque no quiero quitar sitio a otras personas que puedan decir algo más positivo que yo he dicho. Gracias. Muchas gracias. No, yo no pensaba intervenir, pero como me ha citado mi querido Carlos, pues quiero expresar mi alegría por estar aquí en esta universidad, por participar en esta presentación de un libro de una persona, como ya he dicho, que es muy amiga mía, y después hacer brevísimamente un par de reflexiones. Una, que yo creo que efectivamente él tiene mucha razón, y Kierkegaard, en que el conocimiento humano pide totalidad. Cuando empiezas a pensar te das cuenta de que cada cosa que dices está enlazada con otra, y a partir de ahí el afán inmediato es tengo que desarrollar todas las conexiones, porque si no es un poco el ideal famoso hermenéutico, ¿no? Es decir, ver el todo en la parte y ver la parte en el todo. ¿Sí? Para entender bien la realidad hay que entender qué significa una parte del todo y a su vez cuáles son las partes de un todo. Es un feedback que yo creo, como tú muy bien lo has planteado, es una
pasión ineludible del conocimiento humano. Y la otra brevísima reflexión es que eso se puede enfocar, yo entiendo, de una manera objetiva y subjetiva. Subjetiva no quiere decir caprichosa, sino subjetual, del sujeto. Objetivamente, no, tú has dicho también, bueno, se ha dicho muy bien, es una, kantianamente, lo has insinuado, una endliche Aufgabe, no, es una tarea que no puede terminar nunca desde el punto de vista objetivo. Y yo creo que ahí entra también un poco tu toque estético, porque mientras estamos avanzando objetivamente, cada síntesis tiene que ser armónica. Si no es armónica, suena mal, y quiere decir que la síntesis objetiva algo ha fallado. Entonces, las síntesis objetivas están regidas por el concepto de armonía. Pues luego está la síntesis subjetiva, que está regida por la idea de principio, que es cada sujeto tiene que ver cómo se unifican los principios de cada saber. No solamente cómo se juntan objetivamente los diferentes saberes ya objetivados, sino cómo en el sujeto se unifican los principios constitutivos de cada saber. Y ese tema yo creo que es muy interesante también para otro de las grandes líneas que tú has mencionado, que es imprescindible la interdisciplinaridad, y la NECA la prohíbe, al parecer. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, sin alargar, porque vengo de un entorno donde no conozco de filosofía como creo que la mayoría de la gente que hay aquí, pero me han venido, gracias a esta presentación del libro, recuerdos del libro del juego de los avalorios de Hermann Hesse. Ajá, lo cito, de hecho. Y ya digo que mi cultura no está en música, sí, bueno, entre comillas, pero que por cierto, efectivamente, Jean-Philippe Rameau fue el primero en hacer el primer tratado de armonía, que se había dicho hace un segundo. Pero al respecto de lo que dice Hermann Hesse en su libro, ahí hay mucha especialización en la gente que está dentro de lo que es Castalia. Entonces, ¿por qué se ha presentado la especialización como algo que no permite llegar a ese ideal del conocimiento global? En el fondo es que somos finitos, pero también a veces hace falta llegar a la especialización para que entre todos podamos hacer un granito de arena de ese conocimiento global. Y bueno, y una segunda pregunta, dado que este libro genera muchas incertidumbres acerca del futuro de la cultura y del conocimiento humano en un mundo en el que, como antes estábamos comentando, hay muchos problemas. Si creéis que ese ideal de que haya una Castalia en el futuro se pueda llevar a cabo, o sea que la humanidad sea lo suficientemente madura como para que haya gente en los gobiernos y las autoridades que permitan que, por ejemplo, personas como Carlos Blanco pueda aportar esto, que es mucho más importante a la humanidad que sacar un producto de una empresa que dentro de 5 años nadie se va a acordar de él. Y nada más. Gracias. Bien, muchísimas gracias por tu pregunta. Es decir, cuando has mencionado el juego de los avalorios, yo lo he leído 2 veces, es uno de mis libros favoritos. Me impactó mucho porque yo lo leí cuando tenía, creo que era 15 años, y luego lo volví a leer no hace mucho. Y cuando José Knecht llega a Castalia, uno de los maestros le dice: trasciéndete, transcendieren, en alemán, en imperativo, trasciéndete. Efectivamente, luego en esta sociedad utópica, que era una especie como de monasterio benedictino, ¿no?, donde cada uno se dedica a estudiar, pues uno la música de Bach, otro historia de... Había mucha especialización y a mí siempre me pareció un poco contradictorio, ¿no? Por un lado, ese afán de trascenderse, pero luego te tienes que especializar. Y sin embargo, yo últimamente no lo veo tan incompatible, porque yo creo que para
para llegar a lo universal también tienes tú que obligarte a especializarte. Es decir, son movimientos complementarios. Si buscas lo universal solo, directamente nunca lo vas a encontrar, te pierdes. Necesitas también especializarte. Y yo personalmente, por ejemplo, el haber estudiado con cierta profundidad la egiptología, por ejemplo, aunque no tenga mucho que ver con ciertas cuestiones que ahora trato, sin embargo te proporciona también unas herramientas analíticas, una disciplina, te fuerza también a profundizar en un campo. Y eso te va a dar unos instrumentos para luego también abordar cuestiones más amplias. No creo que sea incompatible. Es especialízate, y de hecho aquí los aquí presentes y varios profesores que hay aquí han hecho tesis doctorales, libros especializados, y justamente por eso también se han planteado cuestiones más universales. Mientras que si a lo mejor hubieran desde el principio solo buscado lo universal, no habrían llegado. La segunda, bueno, yo creo que esa utopía de una especie de sociedad dedicada exclusivamente al conocimiento. Yo me acuerdo una vez que hace años salía de una biblioteca muy bella que hay en Boston, que es la Whitener Library, que hay en Harvard. Es la segunda biblioteca más grande de Estados Unidos, después de la Biblioteca del Congreso. Y yo pensé, bueno, estamos ahora mismo, el capitalismo, ¿no? La primacía del capital, otros sistemas, por ejemplo, el feudalismo era la primacía del factor tierra. ¿Cuándo llegaremos al matematismo? Macema en griego no significa conocimiento, en el fondo, que sea la primacía del conocimiento, donde el factor realmente importante en la gestión de las sociedades, en la producción, sea el conocimiento. En algunos aspectos vamos hacia ello. Yo creo que tan importante es lo que hace esa empresa que saca ese producto, eso es tan importante como el profesor que escribe su libro. Todos estamos haciendo algo de distinta naturaleza, pero sin lo otro no funcionaría la sociedad. ¿Llegaremos a una sociedad donde lo que prime sea el conocimiento, la sabiduría? Bueno, yo soy muy escéptico con respecto a la idea que a veces se dice de los sabios han de gobernar el mundo, porque hay distintos tipos de sabiduría. A veces la sabiduría práctica no es lo mismo que la sabiduría teórica, digamos. Yo sí creo que hoy en día, por utópico que parezca, gracias a la difusión extraordinaria del conocimiento que tenemos, al acceso del conocimiento, podemos poco a poco construir un mundo de conocimiento, donde el conocimiento ya no está monopolizado por unas pocas personas, sino que se puede acceder a ello. Y yo creo que tendemos y podemos tender hacia eso. Sí, perdón, sobre el juego de los avalorios conviene hacer una precisión. Yo dediqué un capítulo en un libro que publiqué en el 83, El idioma de la imaginación, que apareció primero en Tauro, después se reeditó en Tecnos, precisamente al juego de los avalorios, porque es una versión del arte de la memoria. Además lo dice clarísimamente Hermann Hesse. O sea, el Magister Ludi lo que hace es el ludus, el juego, que emplea es el ludus memoria, que emplea, y además que dice incluso las obras en las que se basa, no cita a Giordano Bruno, pero está dentro de esa tradición del arte de la memoria basado en imágenes y lugares. Si no recuerdo mal, puesto que esto lo publiqué en el 83 y han pasado muchos años, pero los edificios, los loci, los topoi que utilizaban eran más bien como edificios chinos, algo así, o no sé qué, donde ponían imágenes. Pero claro, estos sistemas mnemónicos que llegaron a su culminación a principios del 17, digamos, pretendían, dar a los que practicaban estos métodos, artes de la memoria, una mente enciclopédica universal. Y esto lo pueden ver sobre todo en la edición que hice en el 73 de obras de Bruno, Un mundo, magia, memoria, que traduje, que era la primera vez que se traducía del latín a ninguna lengua, el de Imaginum Signorum et Idearum Compositione, es decir, sobre la composición de imágenes, signos, ideas para toda forma de invención, elocución, memoria, etcétera. Pues el Joseph Knecht, el Magister Ludi, sin duda, lo que se utiliza allí, aparte de las especializaciones, digamos, como factor, digamos, casi litúrgico común de esta sociedad de Castalia, es el método, las artes clásicas de la memoria. Sí, muy brevemente, porque la pregunta pues me motivó mucho, ya lo han dicho quien me precedió, pero efectivamente cuando estamos hablando aquí de saber universal, en absoluto incompatible, más bien surge de la especialización, o una palabra que yo prefiero usar, de la profundidad. Quien ha bajado a la profundidad, luego al emerger, identifica otras profundidades, identifica también falsas profundidades, ¿no? Creo, es necesario eso. ¿En qué momento la especialización se convierte en especialismo y en barbarie? Es decir, en pensar
que con un surco ya explicamos todo, o en jerarquizar esos surcos. Lo importante es la explicación neuro-X o genético, o lo que sea, ¿no? Esto es lo último, ¿no? Quizá por una visión progresista ingenua, no solamente progresista de nuestro conocimiento, entonces estamos esperando la última fórmula, igual que las modas, ¿no? Y de ahí viene, habría que analizar. Es muy interesante la pregunta porque, desde luego, y muy bien traído el ejemplo de Castalia, el saber universal no es diletantismo. El profesor Gómez de Liaño precisamente hablaba de ese humanismo que no pierda la profundidad y que no caiga en lo que estamos hoy, en un espejismo de creer que ya sabemos todo, ni siquiera lo necesito saber, espera que lo busco en Google, ¿no? O en el teléfono, ¿no? Entonces la pregunta, como me parecía tan pertinente, no quería dejar de apelar, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya se han dicho. Había dos peticiones, la señora, y detrás. Sí, pues muchísimas gracias por esta presentación, ha sido muy iluminadora, y durante esta presentación me ha venido una duda a la cabeza, y es cómo se incardina el teorema de la incompletitud de Gödel con todo este afán por el conocimiento universal. Es decir, nosotros podemos buscar el conocimiento universal, pero sabemos que en algún momento llegaremos a una barrera. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde está esa barrera y qué hacemos cuando lleguemos? Porque Gödel nos dice que va a haber cosas de las que no vamos a saber la respuesta y cosas que no vamos a saber en cualquier sistema que sea tan complejo, vamos, mucho menos complejo que nuestra sociedad actual. Y luego quería compartir una pequeña reflexión, me apremian desde la organización a que sea breve, con lo cual será una reflexión breve, sobre lo que acabas de decir, Carlos, hace un momento de la matematización. Creo que comparto tu pesimismo porque vayamos en la dirección de la matematización, como demuestran los últimos premios Nobel, cuando se le dio a Paul Romer el Nobel de Economía, y su gran tesis es que en muchas ciencias, en concreto la economía, la matemática sobra. Hay un problema de matematitis, lo llama él, con lo cual lo mejor que podemos hacer es tirar la matemática a la basura y centrarnos en otras ramas del conocimiento. Muchas gracias. Voy a ser muy breve porque la pregunta tiene muchísima trascendencia. Es decir, estamos hablando de los límites del conocimiento humano y es algo admirable que racionalmente tú puedas demostrar que hay cosas que no vas a poder saber. A mí me parece que hay dos grandes límites en el conocimiento humano. Uno viene dado por la física, que tú estudiaste, ¿verdad?, en Oxford, que es el problema del principio de incertidumbre de Heisenberg, cosas que no vas a poder saber nunca por la propia estructura de la realidad. Y luego hay un límite lógico, digamos, el que impone el teorema de Gödel. Bueno, yo no digo o no he pretendido nunca sugerir, no creo que nadie lo haya hecho, que el ser humano sea una especie de Dios que va a poder conocerlo todo de manera completa y consistente. No creo que eso sea posible. Sin embargo, yo sí creo que tenemos que mantenernos en esa actitud de continuamente ampliar los límites del conocimiento. Que efectivamente hay límites, pero más allá de esos límites tan fundamentales, no sabemos realmente cuál es el alcance de la razón humana. Entonces, yo ahí siempre haría un esfuerzo, ¿no? Y además, bueno, se refieren a aspectos muy, digamos, abstractos, no muy teóricos. O sea, lo que dice Gödel es que nunca vas a poder llegar a esa completitud si partes de un número finito de axiomas. Pero si estás siempre añadiendo nuevos axiomas, pues evidentemente siempre estarías luchando un poco contra ese teorema. Pero efectivamente es una pregunta muy bien traída, y el ser humano también tiene que ser humilde y saber que él mismo ha podido demostrar que hay cosas que nunca va a poder saber. No sé si Dios, si existe, tendría que seguir el teorema de Gödel, pero probablemente sí. Entonces a lo mejor es una imposibilidad fundamental. Bueno, muchas gracias a todos vosotros, a todos ustedes, por manifestar su sabiduría, que ha sido realmente, pues, un crecimiento espiritual y un crecimiento también material de inteligencia por su parte, y que he recibido. Yo creo que hay que integrar absolutamente todo. O sea, yo no puedo pensar que podamos tirar ni las matemáticas, ni el cómo buscar nuestro alimento, ni la comida. Es decir, si nosotros trabajamos con la lingüística y empezamos a romper esas barreras que nos estamos planteando siempre entre el hemisferio izquierdo y derecho del cerebro, por decirlo así, o sea, la intuición por un lado y por otro lado lo racional, lo lógico, son como las dos alas para poder volar.
No podemos romper ninguna de las dos y mucho menos despreciar absolutamente nada de lo que tenemos en el mundo. Y creo que una de las cosas más importantes que yo, digamos, he experimentado a lo largo de mi vida y sigo trabajando y estudiando sobre ello, es la integración entre esos dos hemisferios y sobre todo la integración de lo material, porque también es divino, con el espíritu. Ese es mi camino y eso es lo que yo estudio. He trabajado y estudiado mucho sobre las filosofías orientales, como usted ha manifestado, y con la religión, con la nuestra católica, y hay puntos de encuentro bellísimos. Y creo que en esa profundidad de ir buscando el integrar todo es como podemos también expandirnos. No sé lo que ustedes piensan sobre esto, pero me encantaría que me dijeran su opinión. Yo puedo apuntar algo, desde el punto de vista empresarial, ya que vamos a tocar temas un poco más prosaicos, quizá y menos líricos, pero sí, me ha hecho pensar mucho lo que han dicho ustedes en esa línea, ¿no? Y digo, bueno, realmente es que a pesar de mí y a pesar de lo material, la editorial que lleva ya 6 años sigue. Es decir, o sea que no sé cómo ni por qué, pero no buscaba que fuera una editorial, digamos, muy longeva y que fuera muy bien económicamente desde el principio. Lo que sí buscaba era que, lo que sí tenía desde el origen era que era una pasión, algo que me apasionaba desde niño, que tenía mi pequeña editorial que se llamaba Master Fútbol, donde yo relataba a mis hermanos mayores los partidos de la liga, ¿no? Pues eso dio expresión en un momento dado de mi vida en que fue posible por una serie de circunstancias que se concatenaron y que llevaron a eso. Y yo creo que lo que me conecta lo que conecta esa pasión, que está muy bonita, es verdad, pero que conecta con las necesidades, yo creo que es el servicio. Si nuestra pasión y nuestras capacidades las ponemos al servicio de los demás, yo creo que no sabemos cómo, pero creo que conecta. Creo que conecta de alguna manera. Creo que por ahí a mí me da luces para cuando yo digo, ¿la editorial seguirá? Pues no sé si seguirá o no seguirá, pero lo que sí quiero que esté en el sustrato de la editorial es el servicio, que sirva para algo a la gente. Y luego, pues no sé, ya no sabemos cómo, pues me encuentro con Carlos y me veo aquí presentándolo en comillas y bueno, pues no sé. Voy a ser muy breve por si además... yo creo que es esa misma idea. Si tenemos 2 salas, ¿por qué prescindir de una de ellas, no? Es decir, si tienes facultades más analíticas, más racionales, y tienes otras más sintéticas, más holísticas, porque es decir, la suma de ambas es siempre mucho mejor que una de ellas. Es verdad que en ciertas dimensiones pues uno tiene que ser más racional, quizás en el sentido más lógico, científico, en otras no, tiene que ser más intuitivo. Pero al final la vida es muy compleja y si hemos llegado hasta aquí es porque después de miles de millones de años de evolución nos hemos servido de todos los resortes que teníamos. Y yo creo que, repito, con lo complejos que son los desafíos que hoy en día tiene la humanidad, ¿cómo vamos a analizarlos solo desde un pensamiento puramente racional sin tener en cuenta también otras dimensiones, como puede ser también espirituales, éticas, estéticas? Sumemos, no dividamos, siempre vamos a poder hacer más. Creo que por ahora, yo creo que con estas palabras son un buen broche final. Agradecer de nuevo la asistencia, de nuevo a los ponentes. Hoy la casualidad, o quizá no, ha querido que otro libro con un nombre casi igual se presentase en esta universidad. Athanasius, quiere decir inmortal. Espero que no sea esta una tarde inmortal, pero sí que un poco inolvidable, para mí desde luego lo ha sido. Muchísimas gracias.